Gracias, Óscar. Efectivamente, luego del diagnóstico quisimos elaborar propuestas y luego, cuando ya estábamos prácticamente terminando, apareció el documento del Ministerio, que también vamos a comentar. Así que lo que hemos ido haciendo es rescatar todas nuestras propuestas y después tratar de hacer un paralelo respecto de las cosas que han sido rescatadas en el documento contenido esencial de las bases de licitación que publicó hace poco el Ministerio. Uno de los temas que más nos complica, que más nos preocupa respecto a la próxima licitación es que consideramos que tiene que haber una fuerte competencia y que tiene que haber empresas más chicas a cargo de concesiones para evitar precisamente el problema que acaba de describir Óscar, que hemos llamado too big to fall. Es decir, es una empresa tan grande que está fallando, pero si yo la sanciono, la puedo llevar a la quiebra y no me puedo hacer cargo de la operación del sistema con una empresa quebrada, por ejemplo. Entonces, nosotros pensamos que es necesario que haya una alta competencia en la licitación y que y si hay alguna empresa que no cumple, podamos libremente y tranquilamente sancionarla como autoridad sin comprometer el funcionamiento del sistema. En ese sentido, entonces, consideramos que es necesario reducir el tamaño de las empresas concesionarias respecto de la situación actual y, en segundo lugar, también neutralizar el efecto de los terminales. Hoy día, las empresas actuales concesionarias del Transantiago, que son propietarias de los terminales de buses, tienen una ventaja competitiva incomparable respecto de quienes puedan entrar. Y en ese sentido, y vamos a volver sobre este tema, consideramos que es necesario neutralizar esta ventaja competitiva, ya sea con la posibilidad del Estado de expropiar esos terminales o de ofrecer terminales alternativos. Entonces, el primer objetivo al que vamos a volver y que nos parece uno de los temas hoy día más preocupantes es que es necesario incorporar e incrementar la competencia en la próxima licitación. En segundo lugar, en términos de infraestructura, nosotros creemos que hace falta un plan director de infraestructura de transporte metropolitano, donde haya una inversión franca y definitiva en metro. Actualmente se están construyendo 2 líneas, pero no está definido cuál va a ser la próxima línea que se va a construir. Entonces, cuando se terminen y se pongan en servicio las 2 líneas que están actualmente en construcción, vamos a pasar de nuevo un par de años sin tener claro cuál va a ser la próxima. Sabemos que tenemos una necesidad de una línea 7 que alivie la línea 1, etcétera. Junto con fortalecer la red de metro, se necesita también, y ya se ha avanzado en esto, en fomentar y promover la mayor intermodalidad, es decir, utilizar los distintos medios disponibles, tranvías, ferrocarriles de cercanía, etcétera. Invertir en una red de corredores de buses, este es un lamento permanente de muchas autoridades del Transantiago. Nosotros pensamos que hay que seguir avanzando con los corredores de buses, pero hay que avanzar bien. Los corredores de buses que se han construido, se construyen corredores que compiten con las líneas de metro, que es algo que tiene poco sentido. Hoy día se están construyendo y se está desarrollando corredores, por ejemplo, en Vicuña Maquena, que compite con las líneas 4 y 5, Independencia, que compite con la línea 3. Pensamos que tienen que ser complementarias. Y junto con eso, aparte del lamento de que faltan más corredores de buses, donde nosotros pensamos que hay que seleccionar mejor las vías que se va a privilegiar, también se necesita mayor gestión política y asegurar que esos corredores de buses no sean ocupados por taxis y colectivos. Este gran aporte lo hicieron los propios taxistas el día que protestaron contra Uber y desocuparon los corredores de buses y el sistema de transporte público funcionó muy bien. No tiene sentido que invirtamos enormes cantidades de recursos en corredores de buses que finalmente están igual de obstaculizados por la presencia de taxis y colectivos. Y también que cuando se construyan, cuando se liciten y concesionen autopistas urbanas, se establezcan vías exclusivas, ¿no es cierto?, de corredores de transporte público en esas vías. Eso en el ámbito urbano, donde consideramos que efectivamente el Transantiago ha encontrado dificultades en el contexto urbano de inserción y tenemos críticas también respecto de los diseños de los corredores de buses actuales. Para mejorar la calidad de servicio y evitar que la demanda siga cayendo, creemos que es importante incorporar medidas de gestión
que echamos de menos en las bases de licitación que se han publicado o en el contenido esencial. Aquí lo fundamental, para que no nos equivoquemos, es reducir el tiempo de transporte. Parece que nos distraemos en algún momento. Es cierto que sería bueno que hubiera Wi-Fi en los buses. La gente lo que quiere realmente es reducir el tiempo de transporte, asegurar la regularidad y viajar en el menor tiempo posible, llegar a su lugar de trabajo. En eso nos tenemos que focalizar y por lo tanto necesitamos incorporar medidas de gestión del tipo de servicios expresos, que existen algunos, pero decididamente, que permitan que la gente de Quilicura, de Lo Barnechea, rápidamente llegue al metro y no tenga que estar recorriendo, ¿no es cierto?, grandes kilómetros, grandes trayectos, parando cada cuadra, porque al final ese es el tiempo que le estamos quitando a su familia y a su trabajo. Tenemos que incorporar servicios expresos. El metro lo pudo hacer con mucha menos flexibilidad. ¿Cómo no lo va a poder hacer el sistema de buses de superficie con toda la flexibilidad del mundo? Pregúntenle a los usuarios de metro si estarían dispuestos a terminar con el servicio de buses expresos o los reclamos que recibe el metro cada vez que algún día tienen que desconectar y dejar de operar el servicio expreso. Los reclamos son enormes porque aunque sean 5 o 10 minutos por viaje, la gente ya lo tiene asumido como una tremenda ganancia. Eso no lo hemos podido incorporar en los servicios de superficie. Es necesario garantizar estándares de frecuencia y regularidad. Efectivamente, Óscar decía que los estándares se han mantenido relativamente constantes, pero es porque al final los indicadores se han venido reduciendo en términos de exigencia. Es necesario que haya fijación de metas de desempeño por el Estado y no por las empresas en los planes de operación, incentivos contractuales para asegurar el cumplimiento de esos estándares y fiscalización de la calidad de servicio in situ. Este tema, vamos a volver sobre esto, pero a lo mejor con menos intensidad porque consideramos que este es un tema que está más recogido en el documento que se ha presentado como documento de referencia para la próxima licitación. Respecto a la evasión, creemos que es necesario invertir en infraestructura, más y mejores zonas de pago, mejor fiscalización, mejor información a pasajeros, dónde recargar. ¿Cómo combatir, ¿no es cierto?, la evasión involuntaria? Eso de que cuando uno se sube a la micro y no tiene recarga, y sencillamente no tiene recarga y es una evasión involuntaria. Hoy día todo el mundo prácticamente tiene un teléfono celular. Mucha gente tiene tarjetas de débito y de crédito. Necesitamos permitir, que no es tan sofisticado, permitir que la gente pueda pagar con tarjetas de débito, crédito o con sus teléfonos celulares, para de esa manera reducir la evasión involuntaria. ¿Esto requiere alguna inversión? Claro, pero a la larga es más barato. Es como cuando los bancos se plantearon la posibilidad de empezar a funcionar por Internet. Se requiere una primera inversión, pero al final para un banco es muchísimo más barato que la gente recargue por Internet a que vaya a la sucursal y que tenga que estar en el banco pagándole a un ejecutivo. Entonces tenemos que combatir la evasión involuntaria, diversificando los medios de pago. Otra de las propuestas interesantes que a nuestro juicio estamos proponiendo ahora, probablemente requiere bastante más trabajo, es cambiar la forma en que se entrega el subsidio por parte del Estado. Hoy día nosotros tenemos la entrega del subsidio a la oferta, es decir, el déficit lo cubre el Estado con plata de todos los chilenos, pasándoselo directamente a las empresas operadoras. Nosotros creemos que tenemos que ir evolucionando para dar y traspasar ese subsidio a la demanda, es decir, a los usuarios directamente. ¿Cómo lo imaginamos? Hay distintas formas. La que más nos gusta es una especie de pase escolar para los más pobres, cosa de que asegurar y que se vaya entregando, por ejemplo, todos los meses un pase escolar y de esa manera asegurar que los más pobres tengan su pasaje pagado. Eso nos va a permitir además, aparte de focalizar mejor los recursos, porque hoy día lo que pasa es que el recurso público se está entregando directamente a la gente de La Pintana, que a lo mejor es más pobre, que a la gente de Vitacura que usa el Transantiago, ¿no es cierto? Nos va a permitir focalizar la entrega de los recursos y además nos va a permitir ser un poco más drásticos y más severos en los esfuerzos de fiscalización cuando sepamos que por lo menos los usuarios de menores recursos tienen el subsidio bien asignado. También se requiere mejoras en la fiscalización y ahí también desarrollamos un capítulo respecto de ese tema. Por último, consideramos que es necesario optimizar los recursos públicos. Algunas de las propuestas que, antes de terminar el capítulo de la evasión, nos llama la atención poderosamente que en el
documento, contenidos esenciales de la licitación, en cerca de 70 páginas, no se menciona en ninguna de ellas la palabra evasión, lo que a nuestro juicio es una muestra de la falta de preocupación por este tema, y nosotros creemos que en el tema de evasión, que ha llegado a niveles muy altos, tenemos mucho por hacer. Finalmente, creemos que es necesario optimizar los recursos públicos. Aquí estamos, como se ha explicado, otorgando un subsidio importante, 7.500 millones de dólares sin evaluación social. Para construir una escuelita, un consultorio o un camino se requiere evaluación social. Aquí se están entregando recursos sin evaluación social y por lo tanto creemos que es necesario incorporar este concepto en las nuevas bases de licitación y además tratar de reducir y combatir ese déficit. Algunas de las propuestas que tenemos es, por ejemplo, reducir la ventana horaria a 90 minutos, que es el tiempo por el cual uno tiene y goza como usuario de la integración tarifaria, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo usar distintos modos durante ese periodo por el mismo valor. Originalmente se había pensado que fuera de 90 minutos, durante la crisis del Transantiago se amplió a 120, nosotros estamos planteando volver a los 90 minutos originales. Y también reducir el subsidio escolar en periodos de vacaciones, consideramos que debiera pagar todo o casi lo mismo que un trabajador, y si va a carretear, también. Así es que nosotros pensamos que esta es una medida que se debiera revisar al menos parcialmente, porque obviamente implica una fuerte cantidad de recursos. Básicamente esas son las propuestas respecto del documento. Precisamente el timing que hicimos, queríamos coincidir con este periodo de consulta pública, nos agrada mucho que estén aquí las autoridades a cargo del proceso, porque esperamos que consideren nuestras propuestas. Hasta el momento lo que vemos es algunos aspectos muy auspiciosos en el documento que se ha publicado. Por ejemplo, se reconoce la necesidad de contar con un número mayor de operadores. Eso lo podemos ver con más detalle. Nosotros pensamos que todavía es insuficiente. El tema de la concentración de mercado, a nuestro juicio, no debiera haber una concentración máxima de un operador de un 10%, unos 600 buses, un 10% es lo que estamos calculando. Hoy día las bases permiten una concentración máxima de un 40%. Entonces, obviamente, si tenemos un operador de un 40% de los buses de Santiago, es imposible negociar con él, porque claramente si él quiebra, por ejemplo, colapsa el sistema. Pero de todas maneras valoramos que se esté considerando este criterio de aumentar el número de operadores, de que se esté considerando mejorar la malla de servicios, especialmente considerando que este sistema va a entrar junto prácticamente con las nuevas líneas 3 y 6, entonces es bueno que se esté considerando una nueva y revisada malla de servicio, que se contemplen una mayor injerencia de la autoridad, tanto en el tema de los terminales que lo mencionamos, aunque no queda tan claro a lo mejor todavía el cómo lo va a hacer, como también en la definición de los programas de operaciones y en los indicadores de monitoreo. Es decir, nosotros vemos que el documento de la nueva licitación va en la dirección correcta en todos estos aspectos. Sin embargo, también nos preocupan algunas cosas. En primer lugar, consideramos que hay altas barreras de la competencia. Es decir, hoy día, ¿quiénes pueden participar en la nueva licitación según el documento que se ha publicado? Básicamente, las mismas empresas que hoy día son concesionarias, pues para participar en ellas se requiere ser operador actual o tener experiencia de haber operado al menos 300 buses en los últimos 10 años. Además, se da poco tiempo para, en el caso de ser adjudicado, tener los buses operando. Y además, el tema que ya mencionamos de los terminales que no se ha neutralizado, se menciona algo, pero no nos queda claro que esté completamente neutralizado, en caso que un tercero, un challenger, ¿no es cierto?, un desafiante, quiera desafiar a los incumbentes. Es decir, nosotros creemos que así como está anunciada las bases de licitación, básicamente los que participarían serían los mismos. Y ese es un tema que obviamente nos preocupa. Y nos preocupa porque va en la dirección exactamente contraria de la licitación exitosa que acaba de hacer, por ejemplo, la Comisión Nacional de Energía. Lo que hizo la Comisión Nacional de Energía, que todo el mundo alabó, fue que en un sistema como el eléctrico en Chile, donde había pocos competidores, lo que hizo fue abrir las bases, dar facilidades a que hubieran nuevos entrantes, prorrogó y prolongó los plazos de inicio de operación. Es decir, generó una situación de competencia
80 empresas se presentaron, se redujeron los precios drásticamente y todo el mundo aplaudió eso. Moros y cristianos dijeron, qué buena licitación la que hizo este gobierno. Este mismo gobierno está presentando unas bases de licitación que a nuestro juicio lo que está proponiendo es no haber entendido eso, sino que básicamente establece altas barreras de entrada para que en la práctica nuestro temor, y lo bueno es que estamos en un proceso de participación y esperamos que esto no sea una profecía autocumplida, a nuestro juicio hoy día prácticamente operarían y participarían los mismos operadores. Y en segundo lugar también vemos una amenaza de riesgo de un aumento de costos operacionales. ¿Por qué? Porque obviamente esto cuesta plata y en la medida que uno exija más cosas y reduzca la competencia, eso se va a traducir en mayores costos, que a la larga los va a tener que pagar los usuarios o finalmente el déficit con recursos públicos. Algunas de las cosas que a nuestro juicio van a repercutir en mayores costos o pueden repercutir de esa manera es que se está planteando un aumento de 435 buses en el parque total, pese a que recordemos que va a haber 2 líneas de metro nuevas operando. Uno esperaría a lo mejor que redujeran el número de buses y se está planteando un aumento en los buses. El plazo para amortizar la inversión se reduce. Se establecen mayores exigencias de calidad que a lo mejor son discutibles, como por ejemplo que los asientos tengan que ser acolchados o que tenga que haber cabinas de seguridad para los conductores que no manejan recursos. Y hay una expansión de 500 kilómetros en la red del sistema. En suma, nosotros vemos aspectos positivos en el documento de contenido esencial para la próxima licitación. A lo mejor uno es un poco injusto cuando hace estas presentaciones porque en los aspectos positivos uno dice, check, qué bueno que lo están incorporando, y en los aspectos negativos uno hace mayor énfasis para que nos escuchen. Pero sí hay aspectos negativos que nos preocupan, como dije, tememos que haya menor competencia, que prácticamente se presenten los mismos operadores y que además tengamos aumento de costos por exigencias que no sé si necesariamente son las más valiosas. Así es que en este contexto hemos hecho la siguiente presentación. Nos cuestionamos que este sistema siga siendo mal evaluado, que disminuya su demanda, que aumente el requerimiento de recursos públicos. Creemos que es necesario incorporar sistemas de gestión que no están tan claros que se mencionen y que se incorporen o que se permitan en las nuevas bases de licitación, que haya inversiones en infraestructura, que haya preocupación y control de la evasión y que pensemos medidas distintas para esta política pública que mejore y no pensemos que está funcionando bien y que por lo tanto algunos cambios cosméticos bastarían. Muchas gracias.